Lectura del libro de los Proverbios. La sabiduría se ha hecho una casa, ha labrado 7 columnas, ha sacrificado víctimas, ha mezclado el vino y ha preparado la mesa. Ha enviado a sus criados a anunciar en los puntos que dominan la ciudad: vengan aquí los inexpertos. Y a los faltos de juicio les dice: venid a comer de mi pan, a beber el vino que he mezclado. Dejad la inexperiencia y viviréis, seguid el camino de la inteligencia. Palabra de Dios. Gustad y ved qué bueno es el Señor. Bendigo al Señor en todo momento. Su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloría en el Señor. Que los humildes lo escuchen y se alegren. Todos sus santos, temed al Señor, porque nada les falta a los que lo temen. Los ricos se empobrecen y pasan hambre. Los que buscan al Señor no carecen de nada. Venid, hijos, escuchadme. Os instruiré en el temor del Señor. ¿Hay alguien que ame la vida y desee días de prosperidad? Guarda tu lengua del mal, tus labios de la falsedad. Apártate del mal, obra el bien, busca la paz y corre tras ella. Segunda lectura. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, fijad bien cómo andáis, no seáis insensatos sino sensatos, aprovechando la ocasión porque vienen días malos. Por eso no estéis aturdidos, daos cuenta de lo que el Señor quiere. No os emborrachéis con vino que lleva al libertinaje, sino dejaos llevar del Espíritu. Recitad entre vosotros salmos, himnos y cánticos inspirados. Cantad y tocad con todo el alma para el Señor. Dad siempre gracias a Dios Padre por todo, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Palabra de Dios. Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a la gente: Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne por la vida del mundo. Disputaban los judíos entre sí: ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, habita en mí y yo en él. Como el Padre que vive me ha enviado, y yo vivo por el Padre, así del mismo modo el que me come, vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, no como el de vuestros padres, que lo comieron y murieron. El que come este pan, vivirá para siempre. Palabra del Señor. Acabamos de escuchar unas palabras de Jesucristo que realmente son para echarse a temblar o para decir, pero este hombre, ¿qué cosas más raras dice? Lo que pasa es que estamos tan acostumbrados a oírlas que seguro que nos ha llamado la atención. Porque fijaros lo que dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Dice, mi carne es verdadera comida
y mi sangre es verdadera bebida. No digáis que esto no es impresionante. Imaginad que cualquiera de nosotros, yo mismo digo, el que come mi carne y bebe mi sangre, o mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Tendríais que decir, tú eres un caníbal, que es muy fuerte. Y entonces le dijeron a Jesús, pero bueno, ¿cómo es posible? La verdad, no lo entendían. Yo comprendo que no lo entendieran porque eran palabras muy fuertes. Pero más adelante ya lo entendieron. Cuando Jesús en la última cena tomó el pan y el vino y dijo, tomad y comed, esto es mi cuerpo. Tomad y bebed, esta es mi sangre. Haced esto en memoria mía. Y desde entonces, 2000 años, esto se ha venido repitiendo. ¿Y qué es lo que hacemos cada domingo en misa? Repetir lo mismo. Es decir, este es el cuerpo y la sangre de Cristo, para dársenos como alimento y como bebida. Lo digo, no nos impresiona porque estamos acostumbrados, pero realmente a primera vista es muy difícil de entender. Quizá nos lo pueda ayudar a entender la primera lectura que escuchábamos del libro de los Proverbios. Habla la sabiduría, como si la sabiduría fuera una persona, y dice, yo os voy a invitar a un banquete para que comáis pan y un vino muy sabroso. Bueno, ¿qué significa esto? Mira, la sabiduría no significa tener conocimiento de muchas cosas. No significa tener muchos conocimientos porque los has aprendido en la escuela, en el instituto o en la universidad o en otra institución de enseñanza. Eso es interesante, pero eso no es la verdadera sabiduría. Todos conocemos gente que nunca tuvo oportunidad de estudiar, de salir a estudiar, apenas, pues a lo mejor un par de años o 5 en la escuela de su pueblo, y tienen una sabiduría, es decir, una forma de saber entender la vida, de sentido común, de sensatez, de saber comportarse, de saber tratar a los demás, que se puede decir que son sabios. Y hay gente que puede tener el doctorado, un montón de licenciados, puede tener 1000 carreras y ser un insensato, no saber comportarse, no saber por qué está en este mundo, ni para qué está, ni cómo tratar a la gente, ni nada. Por eso, esa sabiduría tenemos que reconocer que es Jesucristo mismo, es la sabiduría. Y por eso Él ya dirá, venid, comed el pan y vino que es mi cuerpo y sangre. Hay un letrero en latín en la entrada de la biblioteca del Seminario de Astorga, que es una biblioteca, en tiempo fue de las mejores de Castilla y León, tanto por número de volúmenes como por el valor de muchos de ellos, incunables, una biblioteca realmente espléndida, digna de visitar. Y hay ahí un letrero en latín, es una frase de San Agustín, lo voy a decir en latín para que veáis cómo suena, después lo traduzco. Dice, si Christum nostis, niles et cetera nestis. Si Christum nestis, niles et cetera nostis. Diréis, pero bueno, ¿qué está diciendo? La palabra nosco significa conocer. Nostis es conocéis. Y nestis, desconocéis. De ahí viene un poco la palabra necio. Quiere decir, traducido, sí, un poco libremente. Si conoces a Cristo, no importa que desconozcas todo lo demás. A la larga, lo importante es conocerlo a Él. Ahora bien, si desconoces a Cristo, de poco te vale que sepas todo lo demás. Es decir, Jesucristo, Él es la verdadera sabiduría. Prueba de ello es que se dice que el libro de la sabiduría, que fue, creo que el último que se escribió del Antiguo Testamento, en realidad se está refiriendo al mismo Jesucristo. La sabiduría como una persona. De hecho, San Juan en el Evangelio empieza, al principio era la palabra, que al principio era el verbo, al principio en griego, el logos, viene a ser más o menos la sabiduría. Entonces Jesucristo es el que realmente da sentido a nuestra existencia. Es Él. Y por eso dice,
mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Quiere, diríamos, darnos ese banquete que es Él mismo. Y en la Eucaristía, pues, ese banquete empieza ya por las lecturas, que es el pan de la palabra de Dios. Y Cristo es la palabra con mayúscula. Después, el Evangelio de hoy, los Evangelios de los días anteriores hablan del pan de vida. Hoy hablan ya del pan, de la comida y de la bebida, del cuerpo y la sangre. Es muy interesante el tener en cuenta lo que significa una cosa y otra. El pan es el símbolo del trabajo del ser humano, el trabajo de la tierra, el esfuerzo. Todas nuestras fatigas están representadas en el pan. Cuando dice ganarás el pan, no es solamente ganar el pan que compras en la panadería o en el supermercado, sino que se refiere a todo lo que consigues con tu trabajo. Y cuando se habla del vino, la Biblia dice el vino que alegra el corazón del hombre, es el símbolo de la alegría. Tenemos un ejemplo muy claro en una boda a la que estaba invitada Jesús y su madre, las bodas de Caná, y allí pues se acabó el vino. Y entonces María sintió preocupación, dijo, hombre, ¿cómo van a celebrar una boda sin vino? Hombre, que se alegren un poco. Y arrancó a Jesús su primer milagro, porque era realmente un bochorno para la familia, que en una boda se acabara el vino. Bueno, yo sé de una, que no es mentira, en la que se acabó la comida, porque invitaron a 300 y pidieron comida para 50. Era un poco bochornoso, fue muy cerca de aquí, toda la gente, queremos comer, y algunos tuvieron que salir a comer por ahí. A lo mejor alguno de aquí puede saber a qué boda me estoy refiriendo, ya fue hace años, ya es una anécdota. Entonces faltaba el vino, y faltaba, es decir, significa la alegría. Y entonces el Señor también pues, nos quiere dar la alegría, la paz. El venir a misa, si uno viene automáticamente sin pensar lo que hace, la puede dejar indiferente o se viene por un compromiso. Pero cuando la Eucaristía se toma en serio, claro que nos ayuda a superar muchas dificultades y a darnos la alegría profunda del corazón. También el vino, en este caso convertido en la sangre de Cristo, pues la sangre, diríamos, que representa el trabajo, el pan representa el trabajo, el esfuerzo humano, y la sangre representa el sufrimiento de la humanidad, de nuestra sociedad, de tantas personas. Es que si nos ponemos a pensar en este momento la cantidad de sufrimiento que hay, los que son víctimas de las guerras, los que, pues no sé, mataron, los atentados, que hay incluso violencia doméstica, que si mata a la hija, que si quiere matar a la mujer, todo eso que se repite cada día. Vosotros imaginad en esas familias el sufrimiento que tiene que haber. Bueno, pues la sangre de Cristo también se derrama y en ella se recoge también todo el sufrimiento de la humanidad. Vamos a pedirle al Señor lo que decía San Pablo en la segunda lectura de la carta a los Efesios. Decía, hermanos, sed sensatos y no seáis insensatos. Bueno, pues le pedimos al Señor, danos esa sabiduría, esa sensatez, ese sentido común y sobre todo danos a ti mismo, que eres la fuente de la verdadera sabiduría que nos ayuda a entender y a descubrir el auténtico sentido de la vida.